Miles de puertas se abren, los buses comienzan a llenarse, las motocicletas atraviesan las avenidas, los cafés sirven las primeras tazas del día. Todo parece un inmenso río de personas que avanzan en una misma dirección. Pero basta mirar con un poco más de atención para descubrir que cada una de ellas persigue algo distinto. Uno sueña con comprar una casa, otra espera poder pagar la universidad de sus hijos. Alguien trabaja para salir de una deuda, otro cuenta los días que faltan para las vacaciones. Hay quien soporta un empleo que no disfruta porque cree que más adelante podrá vivir como realmente desea. Incluso quien dice no esperar nada continúa levantándose cada mañana buscando, aunque sea por unos instantes, sentir un poco menos de tristeza y un poco más de alegría. Nunca dejamos de movernos, siempre estamos buscando algo, un lugar, una persona, un reconocimiento, una explicación, una oportunidad, una vida mejor. Spinoza llamó a este impulso conatus, pero el conatus no es únicamente el deseo de seguir respirando. Es el impulso profundo que nos lleva a buscar aquello que imaginamos que hará nuestra existencia más plena. Vivimos persiguiendo imágenes de felicidad. Algunas nos acercan a una vida más libre. Otras nos mantienen corriendo detrás de horizontes que parecen alejarse cada vez que creemos alcanzarlos. Y así nace la pregunta que nos reúne esta noche. ¿Se puede aprender a ser feliz? O dicho de otro modo, ¿quién nos enseñó qué cosas debíamos perseguir para creer que algún día lo seríamos? Bienvenidos a Filoparchando de la Noche, el momento en que la filosofía sale de los libros para encontrarse con nuestra vida cotidiana, con la ciencia, con el arte y los demás asuntos que nos constituyen. Filoparchando de la Noche, con su anfitrión, Wilder Carmona. Bienvenidos una vez más a Filoparchando de la Noche. Antes de comenzar, quiero agradecerles a quienes me han escrito después de escuchar los episodios anteriores. Han sido mensajes muy significativos. Cada uno confirma que vale la pena seguir construyendo este espacio. Debo confesarles algo. Cuando imaginé Filoparchando de la Noche, pensé que sería un programa tranquilo, incluso un poco aburridor, en el buen sentido de la palabra. Lo concebí como una conversación serena, de esas que uno deja sonar antes de dormir, con una narración pausada, casi como una voz de fondo que acompaña el final del día. Y para mi sorpresa, aunque supongo que algunas personas lo están escuchando justamente así, otros me han dicho que sí escuchan el programa con interés, que salen a caminar de noche a pasear el perro, o simplemente se sientan a escuchar mientras el mundo baja un poco el ritmo. Además, no hay mejor momento que una noche de luna llena para seguir haciéndonos preguntas, como es justamente hoy. Al fin y al cabo, ese sigue siendo el propósito de este espacio, sacar la filosofía de los libros y llevarla a la vida cotidiana. Descubrir que las grandes preguntas no pertenecen únicamente a las universidades o a las bibliotecas, sino también a nuestras preocupaciones, a nuestras emociones y a la manera en que vivimos cada día. Y esta noche queremos hacernos una pregunta que de una u otra forma todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Se puede aprender a ser feliz? Desde Guayabal, transmite La 15 Radio. Imaginen por un momento una inmensa rueda, no una rueda cualquiera. Una de esas antiguas ruedas de molino que nunca dejan de girar. Cada amanecer miles de personas suben a ella, unas con prisa, otras todavía están medio dormidas, algunas convencidas de que esta vez sí llegarán a ese lugar donde por fin todo tendrá sentido. La rueda gira y con ella gira la ciudad. Los relojes, las fábricas, las oficinas, los centros comerciales, los bancos, los autos, todo parece latir al mismo ritmo. Desde lejos podría pensarse que cada persona sabe exactamente hacia dónde se dirige, pero basta detenerse unos minutos en cualquier esquina para descubrir otra cosa. Muchos caminan porque siempre han caminado,
persiguiendo metas que heredaron sin preguntarse nunca de dónde venían. Acumulan objetos que prometen una felicidad aplazada, esperan un ascenso, un salario mejor, una casa más grande o el próximo viaje, el próximo iPhone, un reconocimiento, como si la vida estuviera siempre un poco más adelante, como si la felicidad fuera una estación a la que algún día, después de mucho esfuerzo, finalmente llegaríamos. Pero siempre ocurre algo extraño. Cuando alcanzamos una meta, el horizonte vuelve a correrse unos cuantos pasos más adelante. Entonces aparece otro objetivo, otra promesa, otra razón para seguir corriendo. De pronto ahí se esconda uno de los grandes secretos de nuestro tiempo. No hace falta obligarnos a caminar, basta con convencernos de que un poco más adelante encontraremos aquello que tanto anhelamos. Nuestros deseos se convierten entonces en el combustible más eficiente que existe, porque aprendemos a mirar el mundo a través de imágenes que otros también ayudan a construir. La publicidad nos dice qué significa triunfar. Las redes sociales nos muestran cómo debería verse una vida exitosa. La cultura nos susurra, casi sin que lo notemos, que vale la pena admirar y que merece ser olvidado. Poco a poco comenzamos a desear con palabras que no inventamos nosotros. Y lo más curioso es que rara vez nos detenemos a preguntar si aquello que perseguimos aumentará realmente nuestra alegría o si únicamente mantendrá la rueda girando un día más. Es por eso que tantas personas experimentan una sensación difícil de explicar. Cumplieron las metas, compraron lo que soñaban, trabajaron durante años para llegar hasta allí, y aún así, algo permanece vacío, como si estuvieran alcanzando el destino y descubrieran demasiado tarde que el mapa nunca señalaba el lugar donde realmente necesitaban llegar. Ese vacío quizás no sea un fracaso personal, tal vez sea la invitación a formular una pregunta distinta. No qué debemos conseguir, sino quién nos enseñó a creer que allí estaba la felicidad. Somos música, somos arte, somos información, somos comunitarios, somos la 15 Radio, la tuya. Somos la emisora comunitaria de la Comuna 15. La ciudad despierta antes que nosotros. Cuando el primer rayo de sol apenas comienza a rozar los edificios, ya hay miles de personas caminando por las calles. Unas corren para no llegar tarde al trabajo. Otras abren la puerta de un pequeño negocio. Algunos barren las aceras. Otros conducen un bus. Preparan el pan. Atienden un hospital o levantan un edificio ladrillo por ladrillo. Da la impresión de que todos persiguen algo. Y en el fondo así es. Hace más de 2000 años, Aristóteles observó exactamente lo mismo. Descubrió que detrás de todos nuestros esfuerzos existe un mismo impulso. Cambian los caminos, cambian los oficios, cambian las épocas, pero todos buscamos aquello que creemos que hará nuestra vida más plena. Los griegos llamaron a ese horizonte eudaimonía. Hoy solemos traducir esa palabra como felicidad, aunque su significado es mucho más profundo. No se refiere a una emoción pasajera ni a una alegría que depende de la suerte. Habla del florecimiento de una vida, de llegar a realizar plenamente aquello que uno puede ser. Pensemos en un violinista. Su excelencia no depende del precio del violín que sostiene entre sus manos, depende de las horas de práctica, de la sensibilidad con que escucha cada nota y de la emotividad que logra despertar en aquellos que lo escuchan. Pensemos ahora en un jardinero. Su virtud no consiste únicamente en sembrar una semilla, consiste en conocer la tierra, respetar los tiempos de la lluvia, cuidar las raíces y comprender que ninguna planta florece a la fuerza. Para Aristóteles ocurre algo semejante con los seres humanos. Cada persona desarrolla su excelencia cuando realiza del mejor modo posible aquello que le corresponde hacer, cultivando las virtudes que hacen buena su manera de vivir. Hay quienes gobiernan con prudencia, hay quienes educan, hay quienes construyen, hay quienes contemplan. No todos recorren el mismo camino, pero todos pueden aspirar a hacer de su vida una obra bien realizada.
La felicidad no era un premio reservado para el final del recorrido, era la forma misma de caminar. Muchos siglos después, Spinoza volvería a hacerse esa misma pregunta, pero ya el paisaje había cambiado. No preguntó cuál era la función propia del ser humano, se preguntó por qué, aun deseando ser felices, tantas veces terminamos alimentando aquello que nos hace sufrir. Su respuesta comienza con una idea muy sencilla. Todo cuanto existe se esfuerza por perseverar en su ser. Ese impulso atraviesa a los árboles que buscan la luz, a los ríos que encuentran su cauce, a los animales que procuran mantenerse vivos. Spinoza llamó a ese impulso conatus y en nosotros se manifiesta de forma consciente, como el deseo o el apetito acompañado de la conciencia de ese mismo apetito. Pero el ser humano posee una particularidad, no solo persevera en existir, también imagina cómo podría vivir mejor. Y es precisamente allí donde comienzan muchos de nuestros conflictos, porque no siempre deseamos aquello que verdaderamente aumenta nuestra potencia de vivir. Con frecuencia perseguimos imágenes, promesas, espejismos, confundimos el brillo con la luz, el aplauso con el reconocimiento, el consumo con la plenitud. Por eso para Spinoza, la virtud no está simplemente en desear más, se trata de comprender mejor, en transformar las ideas confusas que nos arrastran en ideas adecuadas que nos permitan reconocer las verdaderas causas de lo que sentimos. Entonces, ¿cómo hacerlo en medio de tanto ruido? Vivimos rodeados de voces que opinan por nosotros. Apenas despertamos, una pantalla nos dice qué comprar. Otra nos muestra cómo debería verse una vida exitosa. Siempre pareciera que nos hace falta algo más. Nuestra mente termina pareciéndose a un lago durante una tormenta. El agua nunca deja de moverse, las ondas se cruzan unas con otras. El cielo sigue allí reflejándose sobre la superficie, pero ya no podemos verlo, no porque haya desaparecido, sino porque el agua perdió la calma. Algo semejante ocurre con nosotros. No hemos dejado de pensar. Lo que hemos dejado es de detenernos. Y sin pausa no hay contemplación. Sin contemplación no hay comprensión. Y sin comprensión resulta muy difícil distinguir entre aquello que simplemente nos seduce y aquello que en verdad transforma gratamente nuestra vida. Llegados a este punto, aparece una palabra que atraviesa toda la filosofía de Spinoza. Una palabrita extraña que la hemos estado mencionando sin profundizar lo suficiente: el conatus. Imaginen por un momento una pequeña llama, no una hoguera inmensa, una llama sencilla, silenciosa. Desde afuera parece frágil, sin embargo, hace todo lo posible por permanecer encendida. Si el viento sopla, se inclina, pero basta un instante de calma para que vuelva a elevar su llama. Mientras exista combustible, seguirá buscando permanecer viva. Spinoza pensaba que algo semejante ocurre con todo cuanto existe. Una semilla rompe la tierra buscando la luz. Un río encuentra siempre la manera de seguir su cauce. Los árboles extienden sus ramas hacia el sol. Los animales buscan alimento y refugio. Cada persona se esfuerza por seguir siendo lo que es. Ese esfuerzo por perseverar en el propio ser es el conatus. No se trata únicamente del instinto de supervivencia. Es la esencia misma de cada cosa expresándose. Es la tendencia de un árbol a crecer, del río a seguir fluyendo, la de una estrella a irradiar su energía y la del ser humano a desplegar su propia existencia. Por eso buscamos el amor, la amistad, el conocimiento, la belleza, la justicia, todo aquello que de una u otra forma sentimos que beneficia nuestra tendencia a continuar existiendo. Aquí también aparece una palabra que Spinoza utiliza constantemente: los afectos. Porque esa llama nunca arde con la misma intensidad. Hay encuentros que la avivan y hay encuentros que parecen consumir el oxígeno que la mantiene encendida. Una conversación esclarecedora puede devolvernos las ganas de vivir, nos motiva. Un abrazo oportuno puede cambiar el rumbo de un día entero, nuestra actitud con la que asumimos nuestra cotidianidad. Del mismo modo, una vida entera de miedo, de desprecio o de frustración puede ir apagando lentamente ese impulso que nos sostiene.
Spinoza diría que nuestra potencia de existir aumenta o disminuye según la manera en que somos afectados por los cuerpos que nos rodean. Y aquí la filosofía abandona definitivamente los libros, porque basta salir a caminar a cualquier ciudad para verlo. El joven que trabaja 12 horas diarias está convencido de que todavía no hace suficiente. La mujer que siente culpa cada vez que descansa, el hombre que ya no distingue entre su valor como persona y el saldo de su cuenta bancaria, el estudiante que cree haber fracasado porque aún no alcanza el éxito que otros exhiben en una pantalla. Todos ellos desean, todos perseveran, todos mantienen viva esa llama, pero ¿hacia dónde está siendo orientada? Hay un filósofo francés, Frederick Lordon, que se inspiró precisamente en Spinoza y propone una idea ciertamente razonable. Alquilamos nuestro cuerpo a una empresa por años e intentan capturar nuestro deseo, porque un trabajador que únicamente obedece produce poco. En cambio, un trabajador que llega a desear los objetivos de una empresa como si fueran los suyos entrega algo mucho más valioso. Entrega su conatus, su energía, su tiempo, su imaginación, su propia potencia de vivir. El sistema no necesita obligarnos a correr, le basta con convencernos de que correr es nuestro mayor deseo. Y así la rueda sigue girando, girando, porque terminamos creyendo que detenernos sería perder la vida misma. Contemplar un atardecer parece improductivo. Leer un libro sin un objetivo económico parece un lujo. Conversar durante horas con un amigo parece tiempo desperdiciado. Descansar produce culpa, el silencio incomoda, la lentitud desespera. Como si permanecer quietos fuera una amenaza. Como si la rueda pudiera expulsarnos en el mismo instante en que dejamos de correr. Y entonces evidenciamos una de las paradojas más dolorosas de nuestro tiempo. Muchas personas llegan a creer que el problema son ellas, que no trabajan lo suficiente, que no aprovecharon las oportunidades, que no fueron lo suficientemente resilientes. Mientras tanto, casi nadie se detiene a preguntar si el camino por el que todos corren conduce realmente hacia la felicidad o simplemente mantiene funcionando un mecanismo que necesita de nuestro deseo para seguir existiendo. Spinoza nos invita a formular una pregunta distinta, no qué deseamos, sino de dónde vienen nuestros deseos. Porque comprender las causas de aquello que mueve nuestra vida es el primer paso para dejar de ser arrastrados por ellas. Nuestra libertad comienza con esa pequeña llama que deja de iluminar únicamente el camino que otros trazaron para nosotros y empieza, por fin, a mostrarnos el nuestro. Entonces, ¿se puede aprender a ser feliz? La respuesta es sí, pero probablemente no de la manera que nos han enseñado, porque antes de aprender a ser felices necesitamos preguntarnos ¿qué entendemos por felicidad? ¿Es aquello que deseamos o aquello que aprendemos a desear? Vivimos en una época que fabrica constantemente nuestros horizontes. Cuando alcanzamos uno, aparece otro. Cuando conseguimos aquello que creíamos indispensable, descubrimos que todavía falta algo más. La promesa nunca termina, el horizonte siempre se aleja unos cuantos pasos, y así pasan los años corriendo, comparándonos, sintiendo que nunca somos suficientes, que no nos esforzamos lo suficiente. Spinoza nos invita a detenernos un momento, no para renunciar al deseo, el deseo es la vida misma. Es el fuego interior que nos impulsa a seguir existiendo. El problema no es desear, el problema consiste en no preguntarnos hacia dónde está siendo orientado nuestro deseo. Porque una felicidad impuesta jamás puede conducir a una vida verdaderamente libre. Si perseguimos un espejismo, terminaremos agotados. Si perseguimos el deseo de otros, terminaremos viviendo la vida de otros. Pero cuando comenzamos a comprender las causas que nos mueven, cuando reconocemos qué encuentros aumentan nuestra potencia y cuáles la disminuyen, cuando aprendemos a distinguir entre una alegría profunda y una satisfacción pasajera, entonces empezamos a orientar nuestra vida con mayor lucidez. Eso no significa que desaparezcan las dificultades, significa que dejamos de caminar completamente a oscuras. La filosofía nunca prometió una existencia sin dolor, prometió algo mucho más humilde y al mismo tiempo mucho más valioso, comprender un poco mejor la vida para padecerla un poco menos. Por eso Aristóteles habla del florecimiento,
Por eso Spinoza habla de la libertad. Por eso ambos coincidían en algo esencial. La felicidad no es un objeto que alguien pueda vendernos, es una manera de evitar nuestra propia existencia. Al terminar la Ética, Spinoza escribió unas palabras que más de 3 siglos después siguen conmoviéndonos por su sencillez. Dice que el sabio no deja de experimentar los golpes de la vida. También es afectado por el mundo, también conoce la tristeza, la incertidumbre y la pérdida. Lo que cambia es su manera de comprenderlas. Mientras quien vive únicamente arrastrado por sus apetitos queda a merced de cualquier circunstancia, el sabio cultiva una tranquilidad más profunda porque procura entender las causas de lo que le sucede. No vive peleando contra la realidad, aprende a formar parte de ella. Y termina con esta perla: todo lo excelso es tan difícil como raro. No dice que la sabiduría sea imposible, dice que requiere paciencia, atención, práctica, como quien aprende un instrumento, como quien cuida un jardín, como quien día tras día va limpiando el cristal con el que contempla el mundo. Quizás esa sea al final nuestra enseñanza: no perseguir una imagen perfecta de la vida, más bien aprender a mirar con mayor claridad la vida que ya tenemos. Y con esta reflexión llegamos al final del episodio de esta noche. Gracias de corazón por acompañarnos una vez más en este recorrido. Gracias por los mensajes que nos han hecho llegar y por permitir que estas conversaciones sigan creciendo lentamente, como crecen los árboles, casi sin hacer ruido, pero echando raíces cada vez más profundas. Ese ha sido desde el comienzo el propósito de Filoparchando de la Noche: tomar la filosofía, sacarla de las bibliotecas, de las aulas, de las universidades y sentarla con nosotros en la sala de la casa, mientras caminamos por la ciudad, antes de quedarnos dormidos. Porque la filosofía no está hecha únicamente para entender a Platón, a Aristóteles, a Spinoza. Está hecha para comprender un poco mejor nuestra propia vida, para reconocer qué pensamos, qué sentimos, qué deseamos y quiénes estamos llegando a ser. Si este episodio logró sembrar una pregunta, despertar una quietud o invitarle a mirar su vida desde una perspectiva más amplia, entonces la conversación apenas está comenzando. Mucho gusto, soy Wilder Carmona y ha sido un verdadero placer acompañarlos esta noche. Les envío un abrazo fraterno y recuerden, seguimos construyendo pensamiento en colectivo. Muy buenas noches. Hasta luego. Bienvenidos a Filoparchando de la Noche, el momento en que la filosofía sale de los libros para encontrarse con nuestra vida cotidiana, con la ciencia, con el arte y los demás asuntos que nos constituyen. Filoparchando de la Noche, con su anfitrión, Wilder Carmona.